Dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro siempre aparece. Y creo que esa frase resume muy bien en relación con el siguiente invitado. Es Arnold Wu, es el gerente general y líder de la cultura de Pardo Chicken. La entrevista va a estar muy buena, no te la pierdas. Muy buenos días, estamos ahora reunidos con Arnold Wu. Muchas gracias, Arnold, por aceptar la invitación al programa. Gracias, Sergio, un gusto estar contigo. Esperamos que Arnold en verdad es una persona, como les comentaba en la introducción, que admiro mucho. Me junté con él hace este año y el año pasado un par de veces y me interesa poder sacar un montón de información para que la gente que escucha pueda aprender de ti así como yo lo hice, Arnold. De verdad, cuéntanos un poco qué tal este inicio de año para ti en el negocio. Sí, no, es muy aparte de los negocios. Yo creo que uno tiene que usar siempre los quiebres de año para plantearse una pregunta básica que todos los emprendedores debemos hacernos, ¿no? Este año estoy con las ganas, el ímpetu y el enfoque de poder dar lo mejor de uno mismo, y ese es un check que nosotros siempre hacemos en la oficina, ¿no? Entonces, ¿cómo está arrancando en general el ánimo del equipo, etcétera? El ánimo del equipo es un reflejo del ánimo del líder muchas veces, ¿no? Entonces, uno tiene que hacerse una introspección antes y afortunadamente ha sido muy positiva, ¿no? Estamos con todas las ganas de poder seguir mejorando y haciendo más cosas, ¿no? Es un buen año. Cuando tú viajas en los 90s, ¿cómo es tu retorno después? Cuando llegas y ves al Perú, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo así decides invertir en un negocio como pollo a la brasa para volverlo una cadena? En mi visión lo encuentro con un país de muchas oportunidades, ¿no? Especialmente cuando uno está afuera y ve que muchos rubros de los cuales localmente pueden llamarse rubros que no son tan serios, ¿Ya? son industrias sumamente válidas en el exterior, ¿no? Definitivamente los de mi generación, ¿no es cierto?, estábamos muy formados a ser administradores, economistas, Claro. abogados y eso era, ingenieros ¿verdad? industriales. Y fuera de eso, probablemente todo era cuestionable, ¿no? Sí. Hoy en día, afortunadamente, no es así y está demostrado que hay rubros que son tan válidos como los clásicos de antes y que se puede generar mucho valor en ellos, ¿no? Y siguen habiendo muchas oportunidades, ¿no? ¿Y tú fuiste a comer ese día a Pardos o cómo así lo encontraste? ¿Te contaron? ¿Te pasaron la voz? En mi búsqueda de ver muchas alternativas de cómo independizarme, ¿Ya? esta era una de ellas y mi hermano, que en ese momento yo ya dejé de trabajar por una empresa en búsqueda de qué eran las mejores oportunidades que había, ¿no? ¿Ya? Y mi hermano es el que inicialmente me comenta de y de muchas otras cosas que le daba curiosidad, ¿no? Pero como cliente, ¿no? Me dijo, Me oye, parece interesante oye, está lleno este lugar, ¿no? O sea, y probablemente muchas de las inquietudes que tienen los emprendedores parten así, ¿no? Como Sí. algo tan simple como un comentario, ¿no? ¿Y sientes de que siempre tuviste ese espíritu emprendedor o cuando estás en el mundo corporativo también era como algo que a futuro lo voy a ver? Yo siento que yo fui formado como emprendedor, ¿no? Sin que mi padre y mi madre lo hayan hecho a propósito. ¿Ya? Pero cuando uno se siente en una mesa y escucha decenas y cientos de historias y miles de historias a lo largo de comer juntos todos los días a las 8 de la noche, como una costumbre familiar y me imagino que bastante oriental, escuchas muchas historias, ¿no? Y probablemente el 30% de las conversaciones eran cómo le fue a mi papá ese día, qué pasaba, sus estreses, sus miedos, sus victorias. Claro. Entonces, básicamente lo que está sucediendo ahí posiblemente es que está formando, sin saberlo, alguien que puede entender de que el emprendimiento tiene altos y bajos, pero muchos beneficios al final también, ¿no? ¿Y lo tenías como una seguridad de repente de quiero ser empresario en algún momento cuando eras más pequeño o no era más como algo que sucedió o que vino más después? Digamos que posiblemente tenía un ADN, ¿Ya? pero se activó primero al trabajar en un lugar corporativo, ¿no? ¿Ya? Que tuve una gran experiencia, donde estuve, aprendí muchísimo.
Pero yo creo que ahí se activó, al haber hecho eso durante 3, 4 años, preguntarte, Porque oye, no el te otro sentías lado, ¿cómo cómodo, sería? o... No, sí me sentía cómodo, sentía que aprendía mucho, pero sentía de que en mi caso, la oportunidad yo sentía que tenía que ejecutarla pronto, porque en mi versión había mucho menos riesgo, evidentemente. No tenía una carga familiar, Claro. no tenía obligaciones, era muy joven y siempre podía mudarme a la casa de mis papás. Entonces, Sentías que era el momento. sí, uno tiene que sentir cuál es el momento. Ahora, el momento no hay un momento correcto, siento yo, ¿no? Así como de joven tienes muchas falencias, falta de experiencia, más contactos probablemente, tampoco no tienes tantos contactos como cuando tienes más experiencia, pero no hay un momento ideal, si tú me preguntas, ¿no? Claro. Cuando eres mayor probablemente tienes mucho más experiencias, más contactos y otras cosas, pero tienes mucho más aversión al riesgo, De acuerdo. porque tienes algo consolidado. Entonces, no existe el momento definitivamente adecuado para que un emprendedor pueda ponerse a andar, ¿no? Creo yo. ¿Y cómo empieza ya a crecer la corporación? Cuando compras uno, por así decirlo, o sea, compras pardos y dices, ya, ¿cómo hago para que esto se vuelva una cadena? O sea, suena después de... ¿Cuántos años han pasado desde ese momento? 20 años, sí. Después de 20 años suena de repente, no digamos fácil, pero alguien le puede ver como que, ah, ya, bueno, compró algo y lo hizo crecer, ¿no? Pero qué Claro. complejo debe ser hacerlo, o sea, ¿cuáles creen que fueron los principales retos que tuviste que pasar para que tú y tu equipo hagan que esto crezca y se vuelva lo que es el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que lo clásico que sucede es lo que uno mismo puede ir pensando en el camino, ¿no? ¿Ya? Eh, y lo que yo más he aprendido es que el fracaso es algo que es real, el miedo que es algo real y que siempre va a existir. Y no es malo, ¿no? Es más, te mantiene más alerta de una manera a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, yo siento que eso, tal vez esos cuestionamientos que uno se hace y la gente que más te quiere probablemente también te hace, ¿no? Porque está tratando de cuidarte Sí, probablemente, a su ¿no? manera. Entonces, cuando yo regreso a Perú y veo un escenario donde la industria de restaurantes y otras industrias, de una manera que en otros países desarrollados son industrias reales, desarrolladas y existen cadenas, y no existe acá, yo veo algo que es una gran oportunidad y algo que debería suceder, ¿no? De acuerdo. Entonces no era ni una locura pensar en cadenas de restaurantes cuando uno estudia afuera y existen cadenas Enorme. en todos los lugares donde uno ha estado, ¿no? Entonces no era ni una genialidad, digo yo, simplemente era una echada de andar de algo que debería suceder, ¿no? De acuerdo. Yo me acuerdo que cuando conversamos la última vez, una de las últimas veces, me dijiste, Sergio, anda al futuro. Y dije, ¿cómo anda al futuro? Y me decía, o sea, anda a un país donde esté más avanzado, mira lo que hay un poco, vuelve y cómo ir al futuro, ¿no? Creo que hace poco cuando viajé también a Estados Unidos y vi todo lo que había y decía, wow, sí siento que hay una brecha aún grande, ¿no? ¿Tú le recomendarías de repente a alguien que tiene un poco de capital, en vez de comprar frente a algo como que, oye, anda, viaja, mira otras oportunidades y todo y vuelve de repente con una idea y vas a ver el mercado distinto también, ¿no? ¿Se lo recomendarías a alguien que tiene un capital de repente no tan grande para empezar un negocio? Sí, o sea, yo creo que las experiencias que han sucedido es la mejor lección, ¿no es cierto?, que uno puede tener como punto de partida, ¿no? De ahí tú tienes que ponerle tu tropicalizada, tu sentimiento, tu intuición, pero los puntos de partida o lo que va a suceder en industrias muy tradicionales de una manera, ¿no es cierto?, como la de restaurantes, muchas de las cosas que van a suceder en Perú suceden afuera, ¿no? Entonces, en este caso, los sudamericanos, Estados Unidos es donde más desarrollado está el rubro de restaurantes, por lo tanto uno tiene que mirar ahí, sea California o Nueva York, donde primero pasan las cosas interesantes. De acuerdo. Y si eres europeo, definitivamente Londres es una plaza también que te enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú básicamente, era lo que hablábamos, tú puedes ver qué va a llegar en 2, 5 años, 10 años, ya te toca a ti elegir de entre ese abanico, cuál crees tú que va a impactar mejor en tu negocio, ¿no? Y en el mercado, ¿no? ¿Por qué crees que el tema de la cultura se volvió tan importante en un rubro de repente de gastronomía donde no se hablaba tanto de la cultura, ¿no? De repente más hablaban de la infraestructura,
o sea, el producto, por así decirlo, pero no se hablaba mucho de cultura. ¿Por qué ustedes lo toman como un bastión y dicen, ok, vamos a hablar de la cultura como algo Sí. importante? Porque al final yo creo que todos los negocios, ¿no es cierto?, van a llegar a lo mismo, ¿no? Especialmente hoy en día con las generaciones que vienen, que ya no trabajan evidentemente por un fin económico mayoritariamente, ¿no? Sino trabajan por una realización personal, ¿no? Entonces, si tenemos un grupo de jóvenes que cada día trabajan por algo más que dinero, ¿no es cierto?, sino por un propósito y una convicción, las empresas también tenemos que alinearnos de una manera, ¿no? Y no solamente alinearlos porque se va a dar así, sino porque realmente con una sólida cultura empresarial realmente estás haciendo algo más que vender algo, ¿no? Sino estás formando gente para bien, de una manera, ¿no? Entonces nosotros sentimos que somos educadores, tal como puede ser una universidad, un colegio, un hogar, ¿no es cierto? Nosotros sentimos que también tenemos la responsabilidad de ser educadores de las personas, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a propósito de vida, en cuanto a prácticas generales. Entonces el tema cultural, si bien parece algo diferente hoy en día, tengan por seguro que esto es algo sumamente común afuera, ¿no? Cómo poder operar y poder hacer que un gran grupo de personas puedan realizar su trabajo de la mejor manera. Y que no estén juntas, ni siquiera físicamente, ¿no? Correcto. Entonces, lo principal es que todos pensemos en lo importante de cómo accionar de la misma manera, ¿no? Así un grupo grande puede ir hacia el mismo lugar de la manera más eficiente, ¿no? Si pensamos de diferente manera o no nos han dicho cómo la empresa quiere que actuemos, no pretendamos que vayamos de manera más eficiente al objetivo final, ¿no? Entonces, por ejemplo, los valores es algo que un grupo humano tiene que compartir, ¿no? Finalmente eso hacemos también en las amistades, ¿no? O sea, buscas más o menos quiénes tienen tus mismos valores, y con ellos te juntas, ¿no? Claro, y con ellos te juntas. Entonces, ¿por qué no en una empresa lograr lo mismo, ¿no? No significa de que porque una persona no comparta ese valor o esa característica personal es una mala persona. De acuerdo. Significa tal vez que para esta empresa que ya claramente me pide algo, como por ejemplo amabilidad, ¿no es cierto?, no tengo ese talento tan desarrollado y probablemente soy muy exitoso en otro rubro, ¿no? Sí. Entonces, de eso se trata un poquito la cultura para nosotros, ¿no? Cuando hay un montón de emprendedores que a veces empiezan en un negocio y comienzan a diversificar muy rápido. O sea, comienzan te invento cualquier cosa, ¿no? De repente dicen, ya voy a vender café, y luego ven que hay una oportunidad también dando charlas, y dan charlas, y dicen, no, y hay una oportunidad también en tal negocio, y hacen tal negocio. ¿Qué opinas tú de eso de diversificar tan rápido los negocios para los empresarios que están empezando? Sí, una de las más grandes lecciones que yo he aprendido y sigo aprendiendo es el poder del enfoque, ¿no? El emprendedor es una persona generalmente muy hábil en generar ideas, en lanzar ideas. Entonces, ese no es el problema del emprendedor de una manera, ¿no? El emprendedor tiene 1000 ideas y quiere hacer 1000 cosas, ¿no? Pero uno va a ser un emprendedor mucho más potente como resultados, creo yo, si es que te enfocas, si es que también eres, a pesar de tener múltiples ideas, eres capaz de enfocar tu tiempo en un grupo de ellas que generan valor de una manera, ¿no? En lugar de diseminar esa potencia, ese empuje en muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces el enfoque sí creo que es algo importante que los emprendedores debemos tener, a pesar que es un ADN que probablemente poco sí, natural es de nosotros, de una manera, ¿no? Y difícil de aplicar también, ¿no? O sea, me imagino que es difícil para un emprendedor decirle como que, oye, no, tranquilo, anda en un solo negocio, enfócate tanto tiempo. ¿Cómo tú le aprendiste esto? ¿Cómo tú te diste cuenta que abriendo por todos lados? Con errores, básicamente. Yo lo aprendí con errores, ¿no? Y retrocediendo, básicamente, ¿no? Porque el mayor problema del emprendedor probablemente es cuando el primer emprendimiento te sale bien, ¿no? Qué loco que eso, ¿no? Porque el mayor problema es que te salga bien el primero. Sí, porque entonces crees... Y si el segundo te sale bien, también peor, es otro problema, ¿no? Porque entonces tú sientes que, bueno, si yo hago 2 de 2, ¿por qué no 3 de 3, 4 de 4? Y todo se puede ir al diablo, ¿no? Y ahí es donde el tema probablemente se complica, ¿no? Entonces yo he aprendido del mismo error, ¿no?
que básicamente es un fracaso, ¿no? Claro. Pero que es un buen fracaso si realmente pudiste aprender de ello y rectificar, ¿no? Y que hasta diría que ahora puede estar valorado mucho más que antes. El fracaso depende del área, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en Shark Tank vi un concurso y el pata le decía, ¿y has fracasado un negocio? No, 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 nunca he fracasado un negocio. Ah, ya, chao, yo salgo. Yo necesito a alguien que haya fracasado. Yo necesito a alguien que haya caído porque va a saber qué no hacer. Pero si tú nunca te has equivocado en tu negocio y tienes 8 años, yo no quiero invertir en algo que de repente después va a fracasar, ¿no? Entonces, luego que hay un montón de gente que de repente no arriesga porque tiene miedo de fracasar y de repente hoy incluso está un poco más valorado que te equivoques porque dices, tiene un poco más de aprendizaje, ¿no? Es que si nos acordamos cómo nos han enseñado a nosotros, nos han enseñado de los grandes casos, ¿no? Los grandes casos de negocios que siempre son así como que, yo quiero estar en ese lado. ¿Ya? Y de los fracasos probablemente cuando nos enseñaban, lo enseñaban como, malazo, ¿no? Claro, como que, hoy mira, se equivocó, ¿no? Claro, mira, pero en verdad deberían contar esos fracasos de manera diferente, ¿no? Oye, mira lo que aprendió y sigue la carrera de esa persona que fracasó. Porque fracasó acá y mira lo que logró. Porque en verdad te cuentan el fracaso de este gerente o de este emprendedor, pero no te cuentan después la historia. Entonces la gente se queda con el fracaso es algo terrible, como si su carrera haya acabado, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, el fracaso es buenísimo y probablemente, y estoy seguro que la gente más exitosa es la gente que más ha fracasado, ¿no? Solamente que los diarios, claro, la noticia es siempre más bonita en lo bien que le fue, de una manera, ¿no? Y también las personas son un poco abiertas a decir, oye, ¿sabes qué? En esa sí metimos la pata, ¿no? Pero bueno, eso podría ayudar de cómo se enfoca el fracaso para poder que salgan cosas más positivas, tal vez, ¿no? En el tema de sociedades, que es una parte también muy importante en los negocios, sociedad o equipos, ¿qué tan importante para ti es que el equipo se complemente? ¿Crees que todos deben ir con perfiles parecidos, que todos se deben complementar? ¿Cómo puedes encontrar un buen equipo para la gente que lo está buscando? Sí, la diferencia es buena también, ¿no? Pero los lazos, como se comunica a la gente, tienen que ser muy positivos, ¿no? Si todos pensamos de la misma manera, probablemente no vamos a sacar lo mejor o la mejor solución. Entonces está bien que pensemos diferente. Lo importante es cómo lo comunicamos en el entorno para que surja esa mejor idea de quien vino, ¿no? Hay muchas cosas que tampoco nos enseñan, ¿no? Como no importa quién tiene la razón, ¿no? O sea, lo importante es sacar la mejor idea, ¿no es cierto? ¿No? Y ejecutarla de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de comunicación es algo que también todas las empresas, si nos incluimos, es algo que no existe algo malo como sobrecomunicación. ¿No? O sea, claro. Si tú puedes sobrecomunicar, excédete en eso. Hazlo. Porque muchas veces damos, especialmente los líderes, hecho de que se entendió, ¿no? Y ahí es donde surgen algunos problemas, de una manera, ¿no? La comunicación. ¿Cómo ves hoy el ecosistema empresarial en el Perú? ¿No? En estos 20 años que ya tienes, me imagino igual conociendo emprendedores, viendo diferentes historias de fracaso, viendo negocios que salieron y que quebraron. ¿Cómo hoy sientes que está el sistema empresarial en el Perú en general? No te podría dar respuestas con data ni nada de eso, pero yo siento que sí, que hay muchos progresos, hay muchas cosas interesantes. El peruano es muy habilidoso, ¿no? De eso nadie lo duda, ¿no? Yo siento que probablemente esa parte emprendedora no es un problema, ¿no? Es más un problema, y no solamente de este país, pero en muchos lugares es tener claro el propósito por el que lo haces y los valores con los que quieres hacerlo, ¿no? Porque yo siempre le explico a las personas dentro de la empresa es ¿de qué nos sirve tener el mejor gerente financiero si no comparte nuestros valores? ¿No? ¿De qué te sirve ser el mejor matemático del mundo si tú no puedes ejecutar esas ideas brillantes
con valores. Vas a terminar probablemente en lugares donde ninguno de nosotros quiere estar, ¿no? Sí. Entonces, esa parte para mí es fundamental, ¿no? El tema de acompañar a cualquier emprendimiento con valores y compartirlo dentro de tus equipos, ¿no? Para asegurarnos de que no sucedan cosas pues, que no deberían suceder, ¿no? Y que hoy en día vivimos en todos lados, vivimos Sí, en todos los diarios, los vivimos, ¿no? Cuando empezaste los negocios en tu calidad de tiempo que había hacia eso o tu dedicación del emprendimiento, hay no un mito, ¿no? Pero hay mucha gente que te dice, sé empresario para que manejes tus propios tiempos, ¿no? Para que dependa de ti, tu horario, etc. ¿Cómo ese horario ha ido cambiando para ti en estos 20 años que tienes de negocio? O sea, ¿cómo era de repente tu horario, tu calidad de tiempo que le dedicabas al negocio en los primeros años, ahora? ¿Ha cambiado? ¿Es el mismo? ¿Cómo lo puedes mantener? Yo creo que uno se vuelve un poquito más inteligente en cuanto a cómo usar su horario, ¿no? Las horas de trabajo no disminuyen, eso es una realidad. Si es que te apasiona lo que haces, De acuerdo. probablemente se incrementen. Pero simplemente atacas un poquito más y mejor la forma que haces las cosas, ¿no? Cómo atacas las urgencias, cómo atacas las emergencias, cómo atacas lo importante y cómo atacas lo que realmente no es importante a veces y que como emprendedor tienes que empezar a delegar también, porque el emprendedor parte solo probablemente haciendo de todo y tienes que transformarte en un corporativo también, ¿no? Sí. Entonces tienes que tener ese ángulo también, porque si no, no logras crecer, ¿no? ¿Cuál crees que es la principal brecha para que un emprendedor pase a algo más corporativo? O para que de ser un grupo pequeño comiencen a escalar en algo más grande. Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad también, ¿no? Yo tengo amigos que son emprendedores, son muy exitosos, pero les cuesta mucho delegar, confiar de una manera, ¿no? Y creo que lo primero es, oye, trata de conseguir personas que sepan más que tú en el rol que les toca tomar, ¿no? Entonces, si tú aceptas eso como parte prioritaria, definitivamente te vas a rodear con un equipo que tú tengas que ir atrás de ellos muchas veces, ¿no? Claro. En lugar de escala, que, claro, y en lugar de que ellos estén atrás tuyo, ellos te empujan de una manera. Entonces, creo que eso es vital, ¿no? El entender que te tienes que rodear con un equipo de gente que realmente sepa más que tú, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo los convences en una etapa cuando estás creciendo? No sé si a ustedes les pasó de repente también de que a veces cuando empiezas el negocio, la gente que trae es el bien de tipo Friends and Family, ¿no? Porque es la gente que le puedes pagar y que confía en ti, que está cerca, lo puedes convencer en la idea y la visión del proyecto. Y a medida que pasa el tiempo ya puedes comenzar a ver un poco, no sé si la competencia, pero ver y decir, este gerente tiene nuestros valores, jalémoslo, ¿no? Pero en esa primera etapa, ¿cómo haces para atraer al talento que en verdad necesitas para que la empresa crezca? Es cierto que uno parte mucho al principio con... al principio hay mucho grado de reclutar gente que te genere confianza, ¿no? Exacto. Y creo que nos Muchísimo. pasa a todos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tú puedes, siendo chiquito, hacer casi todo y estar atrás de todos. Entonces, en una etapa te va a funcionar, ¿no? Claro. La siguiente etapa es cómo ese paternalismo que es bueno, ¿no es cierto? Porque generas grupo, logras separarlo de las decisiones conscientes de un negocio, ¿no? Entonces, antes teníamos un vehículo de 1000 centímetros, de 100 caballos de fuerza. Ahora necesito un equipo para manejar un vehículo de 500 caballos de fuerza, ¿no? De acuerdo. Las personas que son buenas como personas te ayudaron en esa etapa, pero ya no te van a ayudar. pero posiblemente no tengan los skills para poder manejar el otro vehículo. Y ahí es donde si quieres crecer, tienes que tomar algunas decisiones y alistar este proceso de una manera de cambio, ¿no? Que todos los emprendedores lo han vivido definitivamente, ¿no? Que han crecido, ¿no? ¿Cómo haces con el plano emocional un poco de eso? O sea, nos ha pasado un par de veces, por eso te lo pregunto, porque creo que hay un montón de gente que le puede interesar. Cuando llega esa etapa, ¿no? Tienes mucha gente de confianza en tu equipo, ves de que tienes clientes más grandes, o sea, tienes más cosas
a otra dimensión y necesitas hacer el cambio. Y lo que a mí me pasaba mucho por la mente, que de repente a ti u otros empresarios es como, oye, pero él confió en mí, ¿no? Y cómo si él confió en mí y yo lo traje en cierto momento y él apostó también por la empresa, ¿sabes? O sea, conscientemente a mí mi enamorada es la que me ayuda a pisar tierra un montón en eso porque me decía, pero hoy, ¿eres el mejor para el puesto, sí o no? No. Entonces me decía, ya sé la respuesta. Pero no es tan fácil, ¿no? Como que hay muchas veces el, pucha, quizás no, ¿cómo hago? Le he confiado en tal momento, mira, los años, etcétera. No sé, cómo puedes hacer para manejar ese tipo de emoción también que es complicado para el emprendedor, ¿no? Yo creo que es parte de un proceso, ¿no? Porque las personas realmente aprecian mucho si tú le dices la verdad. Y lo otro importante es cómo se lo dices. De acuerdo. Entonces, si tenemos una persona que tú sabes que tiene dificultades para copar esta nueva responsabilidad, trata de ayudarlo en todo lo que puedas para poder cumplirla, ¿no? No para que fracase, ojo, ¿no? Porque si no estaría haciendo, ¿no? Trata de ayudarlo todo lo que puedas para cumplirla. Y en el proceso, ¿no es cierto? Ándale marcando las cosas que tú necesitas de él, ¿no? No como una crítica, sino como una ayuda. Y al plazo del tiempo, esta misma persona termina manteniendo la amistad contigo, ¿no es cierto? Y entiende totalmente, ¿no es cierto?, que hay que vivir un nuevo proceso, ¿no? Entonces, acá nuevamente la comunicación es clave. Y como dicen, hay una frase que es muy conocida que es, la gente no va a recordar lo que hiciste, sino la forma que los hiciste sentir, ¿no? Entonces, la gente, lo ideal es que no se acuerda, me pidieron, ¿no es cierto?, ¿no? Que me retire, sino que me acompañó en todo el proceso y realmente aprecio eso. De acuerdo. La forma que me hiciste sentir cuando tuviste que tomar una decisión difícil, ¿no? Entonces, no porque tú le pidas a alguien que tienes que hacer un cambio, significa que deje de ser tu amigo, ¿no? Porque también hay otro tema. Las personas tienen que darse cuenta que tienen que separar lo profesional de lo personal, ¿no? Y te digo honestamente, afortunadamente, nosotros hemos vivido exactamente el proceso que dices y yo sí puedo decir que soy amigo del 99.9 de las personas que y me chateo y me escriben y les tengo un aprecio muy especial de una manera, ¿no? De las personas que tuvimos que tomar una decisión como la que tú mencionas, ¿no? De acuerdo. Para ir cerrando un poco, ¿qué consejos, si pudieras hablar con un Arnold joven, con el Arnold del pasado, qué consejos le darías a Arnold que de repente acaba de comprar la empresa o que está empezando recién? ¿Qué consejo crees que le ahorrarías? No sé si años, ¿no? Pero lo podría ayudar en el camino. Muchos. Nunca eres suficientemente humilde y la humildad lo único que te va a poder dar es propulsar con mayor potencia lo que tú haces, ¿no? Porque realmente la humildad lo que hace es que te permite escuchar más, ¿no? Te permite aprender más. Y mientras más te vaya bien en un proyecto, en otro, sé más humilde, ¿no? Porque mientras mejor te va, dejas de escuchar un poco, hasta que te vuelves sordo. Algunos se vuelven sordos ya, ¿no? Entonces yo creo que ese es ya con eso, cuando alguien te diga y que probablemente es todos los errores que uno ha cometido, alguien te ha dicho algo, simplemente dijiste, no, esta la saco adelante, ¿no? Vas a tomar todos estos comentarios como bueno, asegurémonos que eso no pase, ¿no? Entonces, probablemente todos los errores que yo he tenido, alguien en un momento me ha comentado, oye, ¿te has fijado esto? Claro, pero que después, claro, pero por acá lo bandeamos, ¿no? Es la típica. Claro. Entonces, creo que si uno se mantiene muy humilde, no pecaría de falta de enfoque, no pecaría de muchas cosas, ¿no? Pero ese oído que te da la humildad, creo que es algo fundamental que uno tiene que tener al principio y durante todo el trayecto, ¿no? Que uno tiene profesionalmente y personalmente también, ¿no? Al final, yo creo que sí, ese es y algo que definitivamente
probablemente, no sé, no te lo enseñan, ¿no? O sea, No solamente no te lo dicen tampoco, no he escuchado, creo que nunca ese consejo también, me parece súper válido porque a veces las personas que están empezando el negocio son bien tercas, más cuando algo de repente les sale bien, ¿no? Haces un negocio bien y ya eres Superman, eres el dueño del mundo y como emprendedor también tienes que ser un poco terco. Sí. o sea, como que tienes que ser terco y tienes que ser humilde. O sea, si te das cuenta, te estamos pidiendo que seas todo, que es lo difícil, ¿no es cierto? ¿No? Pero también como emprendedor muchas veces tienes que ser terco, porque también muchas personas te han dicho, eso no va a resultar, Sergio, ¿no? De acuerdo. No, entonces, si escuchases a todos, Tienes que estar como... tienes que escuchar a todos, pero a la vez tomar lo mejor de todos. De acuerdo. Entonces, ese talento yo probablemente te diría que la humildad te lo puede potenciar y es lo más difícil que hay que tener en cuenta, ¿no? Última pregunta. ¿Qué sueña el día de hoy Arnold? ¿Qué le gustaría en un futuro conseguir? ¿Qué sientes que dices, escucha, este hito aún estoy en camino a lograrlo? Sí, muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que son... Uy. Pero la que más nos apasiona hoy en día es que Pardo se vuelva una muy buena experiencia de trabajo, que podamos formar... nosotros recibimos mucha gente joven, evidentemente, porque ¿no? Somos una marca que emplea bastante gente joven, y que podamos aportar algo a cada persona que viene, ¿no? Esa es la más grande contribución y el más grande propósito que nosotros sentimos podemos brindar. Porque si te das cuenta, ¿qué tan motivante puede ser vender 20 millones o 21 millones de dólares? ¿No? O 50 y 51, o 100 y 101. Nosotros sentimos que para despertarte la cama con ganas tiene que haber un propósito superior, ¿no? Y nuestra misión lo deja muy claro, ¿no? Qué es lo que queremos de las personas y qué es lo que queremos aportar a las personas, ¿no? El sueldo emocional nuestro es cuando yo camino por afuera de cualquier lugar y sale una persona que ha trabajado por nosotros y dice, hola jefe, ¿cómo estás? ¿No? Y yo le digo, hola, ¿qué tal? Y yo ya asumo que trabajó con nosotros, ¿no? Claro. Entonces le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú trabajaste en alguna de nuestras marcas. Me dice, sí, le pregunté en cuál. Y me dice, en tal lado, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? O en cualquier negocio, puede ser un restaurante, puede ser... Claro. Le digo, oye, ¿dónde estás ahora? Estoy en tal lado, ¿no? Y veo que está mejor que antes. Y le digo, oye, qué bueno, ¿no? Me dice, sí, Pardo fue una gran experiencia y una gran base para mí, una gran escuela, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice algo como eso, tú dices, check. O sea, al menos hemos logrado algo realmente importante, ¿no? Porque al final estamos hablando de agarrar personas que tenían un trayecto y si tú puedes modificarlo hacia bien, entonces realmente estás impactando la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo motivante para nosotros. Ser un lugar donde la gente aprenda mejores cosas y podamos formarlos como mejores peruanos, que hoy en día es lo que más necesitamos probablemente, ¿no? De acuerdo, te agradezco muchísimo tu tiempo, Arnold. Creo que ha sido muy valioso para nosotros y para la gente que lo puede tener. Así que si te gustó la entrevista, compártelo, etiquétalo, mándaselo a todos tus amigos empresarios para que puedan ver un poco cómo es esta perspectiva de Arnold, que me parece súper interesante. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio del programa de Mindset Show. Nos vemos.